Bueno, eh, bienvenidos. Estamos muy emocionados de estar haciendo esto. Ya es como la cuarta vez que lo hacemos porque las cosas no somos expertos, no nos han salido. Pero pues de modo, gracias a Dios. Creo que esta vez se va a poder, confío en que sí. Y pues me presento primeramente. Mi nombre es Joel. Yo soy Alexis. Y yo me llamo César. Y lo que queremos realmente es tener una conversación. Usualmente nosotros tres nos reunimos para conversar acerca de la Biblia y usualmente semana a semana llevamos un capítulo de la Biblia que tenemos que leer, reflexionamos y meditamos versículo a versículo en este capítulo. Y pues el semestre pasado llevamos Juan y la verdad queremos empezar con Efesios. Creo que Dios nos los puso en el corazón y la verdad es que está muy chido, lo estábamos platicando desde antes y está muy muy chido. Igual, si estás en tu casa, agarra pues tu Biblia, Efesios 1. Pero antes de eso, pues, ¿cómo les ha parecido el grupo y así? Pues a mí en lo personal me ha gustado porque más que una clase o un momento así cansado, tedioso, me gusta que es platicado entre amigos. Sí, ese es en parte el chiste de este pequeño podcast, el poder hacerlo más amigable, más entre hermanos. Sí. Y qué mejor si esto sirve para edificar a las personas. Sí, igual a mí me ha gustado mucho el hecho de que nosotros lo leemos y cada quien puede lograr interpretar algo, y el hecho de externarlo al otro y que el otro complemente lo que tú estás externando, eso me parece muy padre. Y también el que nosotros podamos compartirlo como lo hemos estado haciendo, pero ahora a más me agrada esa idea. Sí, la verdad es que sí. Y antes, la verdad es que Alex me lo está recordando ahorita, antes de empezar a leer, siempre hacemos esto y no sé por qué no lo había hecho antes. O sea, ahorita me refiero a contexto de Efesios. O sea, quién lo escribe, a quién se lo escribe, en qué contexto, o sea, qué se está viviendo culturalmente para ese momento. No sé si tengan algo así como... Pues sé que... adelante. No, si quieres tú. Bueno, esto lo escribió Pablo Sí. a la iglesia de Éfeso, que bueno, aquí yo había notado que se encontraba en Asia Menor, que ahorita es Anatolia, no sé si se pronuncia así, pero que lo que ahora es Turquía. Uh-huh. Y eso es lo que yo tenía como Okay. contexto, a lo mejor. Sí, pues de hecho, hasta el capítulo 3 Pablo menciona su encarcelamiento y probablemente se refiere a su encarcelamiento en Roma. Entonces, más o menos se data esta carta en el año 62 después de Cristo. Y igual la autoría de Pablo está como muy debatida y así, pero ya que la carta misma pues ha hablado con respecto a Pablo y ciertas cosas que usa Pablo en sus demás cartas y en esta, pues para ese tiempo no se cuestionó, no se dudó que la carta pues era de Pablo. Y ese es el como contexto general. Yo creo que es un buen punto de inicio para empezar. Recordemos que Pablo está encarcelado, está ya en Roma y pues evidentemente le está hablando a la iglesia de Éfeso. Éfeso de hecho era la ciudad donde, no sé si recuerdan en Hechos cuando leíamos, donde estaba el templo de la diosa Artemisa, y que ya es que cuando van, no, que viva el templo de la diosa Artemisa, que bla. Bueno, ese templo era una de las 7 maravillas del mundo, lo cual era una ciudad pues digamos muy importante para ese momento. Y el hecho de que Pablo ya estuviera hablándole a una comunidad creyente en Jesucristo, o sea, en el Mesías, el Salvador, pues está muy chido, la verdad. Entonces yo creo que es algo como que tenemos que tener muy fresco, es algo que tenemos que meditar muchísimo para pues entender qué es lo que Pablo quería decirle a Éfeso y cómo nosotros podemos tomar enseñanzas a nuestro día. Y ya. ¿Algo más que agregar eso? Pues nada. Todo bien. ¿Todo bien? Vamos a empezar. Versículo 1. ¿Lo leo? Adelante. Efesios. Saludo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Listo. Primeros, ¿que fueron 6 versículos? No, 5. Sí. ¿Qué más o menos que notamos de estos primeros versículos? A mí lo que mi mente hace, en la parte en la que mi mente hace énfasis es en el versículo 3, que dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Sí. Aquí lo que yo puedo notar es que no es a lo mejor una bendición terrenal, no es una bendición momentánea o temporal, sino que bendición espiritual yo lo capto como una bendición eterna. Y más cuando más adelante dice que Él nos escogió y después más adelante dice que Él nos predestinó. Entonces siento que habla de algo eterno. Sí, algo que igual comentaba es cuando decimos a alguien Dios te bendiga, precisamente creo que muchas o muy pocas veces pensamos en Dios te bendiga en la era por venir, ¿no? O sea, Dios te bendiga cuando estés delante de Cristo, ¿no? Enfocándonos a lo mejor a los galardones que tenemos en la presencia de Dios y todo este tipo de cosas. Pero Pablo hace siempre mucho énfasis en su bendición, que con una bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en Cristo me encanta porque al final Pablo le está dando esa condición de divinidad a Cristo como un Dios trino y como Cristo siendo la segunda persona de la Trinidad. Igual eso es algo que es pues obviamente tema ya de interpretación y cuestión personal, pero pues al final Pablo lo está diciendo. Y me encanta cómo empieza esta parte, porque al final dice, y lo que nos comentaba Alexis ahorita, y a ver si nos puede comentar, ¿por qué le hace como mucho énfasis cómo empieza el saludo de Pablo? Bueno, pues como lo acaban de mencionar, yo siento que va de la mano tanto lo de las bendiciones espirituales, del que también les dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Ahí quiero recalcar lo que habíamos dicho, esas bendiciones espirituales yo creo que es eso mismo, o sea, van de la mano yo creo, sí. La gracia y la paz. Y también mencionaban de que estaba Pablo empezando como dándole su lugar a Jesucristo junto con el Padre. Sí. Entonces ahí, porque ahí no dice solamente que Dios Padre, sí, sino hace el puntual, el comentario de que Dios Padre y el Señor Jesucristo les conceda. Sí. Entonces como que igual se me hace muy, no quiero decirlo bonito así como tierno, sino bonito de un cierto amor que sí. se puede percibir de Pablo, de que le da su lugar a Dios Padre y Jesús, y aparte les pide que nos den las bendiciones celestiales. Sí. Y ya en el versículo 5 dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos aceptos en el amado. Y esto me encanta porque todo esto, el ser adoptados precisamente según el puro afecto de su voluntad, todo esto nos tiene que llevar a darle alabanza a su gloria. Y o sea, lo que se me hace increíble del plan de Dios, y que ahorita vamos a ver más, pero me quiero como adentrar, es el plan de reconciliación que tiene Dios primero para los judíos. Evidentemente pues Jesús fue judío y todo esto, pero también cómo se extiende para todas las naciones, para nosotros, que también Cristo es una reconciliación con el mundo en general, pero todo esto tiene un propósito de la alabanza a su gloria. La reconciliación no es el fin, sino que es parte esencial del plan de Dios para que nosotros en la eternidad le demos gloria y para que nosotros a día de hoy, en las cosas que hagamos, en las grandes, pequeñas, le estemos dando alabanza. Y esto es un énfasis muy especial porque alguna vez escuché que la alabanza, o sea, no solamente es a lo mejor cantar o hacer ese tipo de cosas, sino que la alabanza es darle a Dios lo que Él espera recibir. Y eso está increíble. ¿Y qué espera recibir de nosotros? Yo creo que todo. Porque la salvación es gratuita, pero seguir a Cristo nos cuesta a veces todo. Y creo que todo el tiempo tenemos que tener este entendimiento de que seguir a Cristo nos cuesta todo, pero en Él tenemos una mayor recompensa, precisamente como decía Pablo, y empieza diciendo en su carta. ¿Algo más? Todo bien. Bueno, pues yo a lo mejor ya me estoy adelantando un poco, pero retomando el versículo 4, dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Y adelantando un poco más, en el 5 dice, para ser adoptados como hijos suyos. Entonces se me hace muy, muy padre, muy igual otra vez. No quiero romantizar mucho mejor la palabra bonito, pero se me hace muy padre cómo
hace ese hincapié de que Él nos escogió. Sí. O sea, no fue mera suerte o mera coincidencia, sino Él nos escogió porque tenemos un propósito de su voluntad. Hay un propósito de su voluntad para nuestra vida. Sí. Entonces es algo que me hace muy padre, muy, muy interesante, que a lo mejor vamos a seguir Sí. conociendo y sabiendo más de eso. Y aumentando eso, igual dice en el 4, dice, según nos escogió, y más adelantito dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sí. O sea, todo esto igual, no es como una casualidad que sus hijos sean sus hijos, no es una casualidad, o sea, Él nos predestinó, y no es porque nosotros a lo mejor seamos muy listos o porque hayamos tenido la capacidad de acercarnos, sino que Él ya había marcado esto. Sí. Nada más para enfatizar, yo estoy leyendo la Reina Valera 1960. Yo la Reina Valera revisada. Y la nueva versión internacional. Sí, y lo que decía antes es que no te preocupes qué versión tienes, lo importante es que le entiendas a la palabra de Dios. Hay gente que va a decir, no, que la Reina Valera, que no, que la NBLA, no, que esto. Nah, pura gente que se cree súper sabia, pero no. O sea, lo importante es que leamos la palabra de Dios, porque la palabra es la palabra. Y pues nada más, enfatizar eso. Versículo 7 rapidísimo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, a mí lo que me gusta mucho precisamente es que nos da a conocer un misterio de su voluntad. Y usualmente Dios, cuando habla de un misterio, por ejemplo, cuando está con Daniel y le dice como guarda este rollo y esto, o sea, Dios elige un momento para que ese misterio se nos sea revelado. Y al final es el plan que dice que se propuso en sí mismo. Dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y me encanta cómo Dios tiene este plan, o sea, que no fue un plan como al azar, o sea, no fue como, ay, que el mundo pecó, entonces tengo que mandar a Cristo, no, sino que el plan siempre estuvo ahí de reconciliarnos, o sea, juntamente con Él. ¿Para qué? Para darle alabanza a su nombre. También quería complementar con otro versículo, pero está en Apocalipsis 13:8, que dice, y la adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Sí. Todo es para gloria a Él, para alabar. Sí, qué chido. Yo algo que quiero rescatar es que en el 7 empieza, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Y aquí me gustaría hacer como más hincapié en lo de la redención. Uh-huh. Y cómo dice que perdona nuestros pecados, y al final termina con la riqueza de su gracia. Sí. Y se repite la palabra gracia que habíamos iniciado en el versículo 2, que nos concedan gracia. Uh-huh. Entonces yo aquí como que lo estoy uniendo. Sí. Y teníamos la duda de qué era gracia, ¿no? Sí. Y la gracia es algo que no merecemos, que Dios nos da, pero no lo merecemos, o sea, no hemos hecho nada para merecerlo. Sí. Entonces aquí está esa redención y ese perdón de nuestros pecados que Dios nos da o nos ofrece, por así decirlo, aunque no lo merezcamos, o sea, no hicimos nada para merecerlo, pero aún así Dios nos los da. Por eso somos adoptados, por eso somos escogidos, Uh-huh. y por eso somos hijos suyos. Uh-huh. Entonces está como muy Sí. padre cómo está todo Todo alineado, concuerda. ajá, todo, Sí, o sea, todo sí, está, todo va de la mano. Esas Sí, bendiciones claro. espirituales que mencionabas. Sí. Y claro, recuerda que siempre, pues esto no fuera gratis, o sea, tuvo que haber un sacrificio. Uh-huh. Tuvo que haber alguien que sufriera por nosotros, el cual es Cristo. Y también lo comentábamos, que al final nuestra doctrina fundamental siempre tiene que estar basada en Cristo y en el perdón de nuestros pecados, que sirvió, que basta y bastó totalmente para nosotros ser reconciliados juntamente con Dios. Pablo también en Romanos 7 y 8 habla con respecto a esta naturaleza pecaminosa que tenemos en general el hombre y cómo todos nosotros somos incapaces de llegar a Dios, y nada más fue a través de Cristo. Que alguna vez también escuché una prédica que decía que Jesús era como el propiciatorio por donde también en Números Dios hablaba y se revelaba, o sea, que
Cristo viene a ser nuestro propiciatorio que cubre nuestros pecados y que cuando Dios nos ve, también está viendo como a su Hijo. Por eso dice que somos adoptados, porque tenemos la sangre de Cristo en nosotros. Y el Espíritu de Dios, obviamente, como lo promete Jesús en Juan 14. ¿Quiere seguir? Sí, es el 8, ¿verdad? No, me fui hasta el 10. 10. Desde el 10. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados, según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Me encanta esta última parte. Nada más enfatizar algo. Dice, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y me encanta porque hay una adoración que de hecho habla de esto, cuando el Espíritu Santo es ese anillo, como una promesa en donde Dios está diciendo como voy a regresar. Y me gusta mucho. De hecho yo uso este anillo precisamente por lo mismo, porque es como una promesa de que pues Dios va a estar con nosotros en todo momento, como también viene marcando toda la palabra, ¿no? Sí, pero la verdad me encanta cómo Pablo va teniendo esta conversación y literalmente en 13, 14 versículos ya te metió toda nuestra doctrina fundamental que creemos como cristianos. Y yo creo que nada más con esos versículos, si nos metiéramos como más a detalle, y por tiempo no lo vamos a hacer, a lo mejor estaríamos 2-3 horas hablando de qué tan maravilloso es Dios para ir teniendo estos detalles y cómo Él se lo revela a Pablo, y cómo nosotros a través del Espíritu estas palabras nos son de gozo y nos son de aliento para vivir nuestro día a día. Es increíble. Imagínate cómo lo sentía Éfeso cuando lo interpretaba en ese entonces, porque pues le hablaba a Éfeso, en ese momento no le hablaba a los judíos. Sí. Entonces imagínate la iglesia de Éfeso, que eran creyentes, gentiles creyentes, sí. Y oyendo esto, no inventes. Sí. En ese entonces. Y la verdad me encanta, porque precisamente como dice César, en general, y creo que a través de toda la historia siempre se ha hecho esta distinción con respecto a judíos mesiánicos, iglesia internacional, evidentemente el Estado de Israel y todo eso, ¿no? Cristo dice que, Pablo mismo dice que, delante de Dios ya no somos como judíos, gentiles, ¿verdad? Sino que somos uno. Pero al final, para esta tierra, yo sí creo que hemos sido llamados a tener diferentes funciones y ministerios. Igual eso podemos entrar después incluso en debate en otras cosas. Pero está padre, porque también, de hecho, Pablo también muchas veces hace una distinción entre el remanente mesiánico y la iglesia internacional. Pero más allá de eso, yo creo que está increíble cómo en general Dios, a través de Cristo, se enfocó totalmente en reconciliar a todos como uno solo, como un mismo cuerpo, pero al mismo tiempo con funciones diferentes. Así como mi mano no hace lo mismo que mi codo, es lo mismo, pero somos todos parte del mismo cuerpo. Entonces nada más como tener eso bien en claro. ¿Algo más? Todo bien. Pues a mí algo que me llamó la atención fue la parte que dice, también fuimos hechos herederos. Y como anteriormente habíamos leído, habíamos sido adoptados e hijos suyos. Y no solamente fuimos adoptados, sino también nos tocó heredar. Sí. Entonces eso es padre, porque pues te habla de esa relación que a lo mejor Dios Padre quiere con nosotros, los hijos. Sí. Y cómo nos está heredando, nos está dando, nos está pasando toda su herencia. Sí. Entonces como una herencia espiritual. Ajá. Incorruptible, literal. A lo mejor lo estoy interpretando mal, no sé, pero Sí. lo vamos a ver. Pero en la parte que dice, nos bendijo con toda bendición espiritual según nos escogió, dice en el segundo. Sí. Entonces, yo lo quiero interpretar a lo mejor como todos tenemos diferentes tipos de bendiciones celestiales, de acuerdo al cómo Él nos vio y nos preparó aquí para tener los galardones que vamos a tener allá. Sí. Sí, de hecho
eso ya se entra en a lo mejor más escatología y todo, pero yo alguna vez leí, y esto no es un pensamiento mío, leía que precisamente, o sea, cuando estemos delante de Dios, sí vamos a tener como diferentes galardones y esto, porque evidentemente cuando nuestros cuerpos sean llenados pues de cuerpos glorificados, o sea, y un poco glorificados, pues al final vamos a estar como llenos de luz y de gloria, pero porque vamos a estar recibiendo de parte de Dios esa luz y gloria. Esto es bíblico. Incluso Moisés, cuando desciende, ya es cuando Dios le da las tablas y todo y desciende, dice que tiene que poner un velo porque o sea, como que resplandecía su rostro porque estaba delante de la gloria de Dios. Ahora imagínate cuánto más nosotros que vamos a poder estar literalmente en la gloria de Dios, es como contemplándola, y va a ser de diferente como nivel, yo creo, o sea, dependiendo como, sí, efectivamente como, o sea, en la tierra cuánto estuvimos como sembrando para cosechar esos dones, o bueno, esos galardones espirituales. Yo tengo una pregunta, ¿qué es un galardón? Como una recompensa, digo, o sea, para ponerlo en términos como así como muy sencillos, una recompensa, o sea, pues en Cristo, o sea, cuando estemos con Él. Ya. Y ya. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Me encanta. ¿Qué pueden como entender de esta pequeña parte que dice Pablo? Yo quiero recalcar el corazón que se ve aquí reflejado de Pablo otra vez. Sí. El cómo dice, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. La verdad, esa actitud de orar por alguien más, pues realmente siento que no es fácil, o sea, porque estás demostrándole tu amor o tu aprecio a esa persona, a Dios, porque le estás orando por él. Sí. Y a veces es difícil orar por una persona, ¿no? Sí. Entonces me gusta mucho el amor o el corazón que se ve de Pablo hacia la iglesia de Éfeso. Y además yo creo que es una oración efectiva. Yo creo que es una oración que cuando a lo mejor leemos los evangelios y empezamos a conocer más de la palabra, imagínate que estás no sé, o sea, que pon tú que esto no existiera y que llegue alguien, una persona de la iglesia y te diga, oye, estoy orando por un espíritu de revelación y de sabiduría en tu vida. Yo creo que ese es precisamente uno de los, ¿cómo se puede decir? Creo que es uno de los mayores como, no sé, como indicadores a lo mejor de la intimidad que alguien tiene con Dios con respecto a que te quiera decir, este es un espíritu de revelación y de sabiduría. Sí. Y al final eso es la obra del Espíritu Santo, yo creo que en nuestras vidas, cuando estamos pidiendo constantemente como precisamente la revelación de su palabra y la sabiduría para manejarnos en nuestro día a día, o sea, y cómo nosotros le podemos dar gloria a Él en esta vida y evidentemente en la que viene, pues mucha más, ¿no? O sea, con nuestra alabanza y obviamente con todo nuestro ser. Pero me encanta cómo Pablo habla, o sea, como que es muy puntual en su oración, o sea, espíritu de revelación y de sabiduría. Entonces, si quieres orar por alguien y no sabes por qué, sí, puedes llegar, leer este versículo y hacerlo, o sea, orar por revelación y sabiduría. Y también verla, como decía él hace rato, o sea, ver la cosa de que entonces era con amor, lo hacía con amor, era puntual y decía que no cesaba de dar gracias por ellos. O sea, y él estaba encarcelado. Sí. Entonces, imagínense todavía estar pensando en ellos, en estar pidiendo por ellos, en orar por ellos, pedir sabiduría, cuando él estaba ahí, pidiendo gracia y paz. Sí. Cuando él a lo mejor no estaba en una situación en la que era difícil, ¿no? Sí. En teoría no debería estar en paz y no creo que sintiera tanta gracia, o sea, siendo encarcelado. Entonces yo creo que sí. Uno está en una tribulación y lo que menos hace es ir a alguien y desearle paz, ¿no? Sí, uno creería que estaría pidiendo por sí mismo. Está orando por él. De Dios, sácame de aquí, ¿no? Ajá, o una cartita, oigan, oren por mí, la neta la ando pasando bien feo. Eso es cierto, sí. O sea, él pudo haber empezado de, oigan, por favor, oren para que me saquen de aquí o algo así.
Pero él sí, él tenía el entendimiento de... Pero es que me encanta porque realmente, o sea, el corazón de esa iglesia siempre estaba en que la tribulación que era soportada, o sea, un padecimiento, o sea, para Cristo, era algo como de gloria y de peso. Porque si se acuerdan al inicio también de Hechos, cuando Pablo y Juan, creo están predicando y que los azotan y después le dicen, ya no prediquen de Cristo y salen y que ellos dicen, ¿saben qué, hermanos? Pues pidan por nosotros por osadía para seguir predicando. Yo creo que precisamente esas son las oraciones que se tenían en ese tiempo, ¿no? Y nosotros a día de hoy que predicamos, ya sea pues, en el trabajo, en la universidad, donde quiera que estemos, cuando nos digan como no, cállate, o sea, que pidamos entre nosotros pedir por osadía para seguir predicando y aún en nuestra tribulación orar por otros para que también llegue espíritu de sabiduría y revelación. Yo creo que es totalmente entender que el evangelio no se centra en mí, sino que se centra en él. Se centra en el que es digno y que me reconcilió por gracia, pero ahora con esta posición de privilegio que tengo delante de Dios, ¿cómo voy a dar fruto para él? ¿Cómo lo voy a agradar a él? Y cómo mi vida tiene que ser un incienso que suba delante de su altar. Y cómo también habla en Apocalipsis con respecto a las oraciones, que son como, como dice que están llenando unas copas que Dios después va a derramar y todo este tipo de cosas como que dices, o sea, no las puedo alcanzar a entender plenamente, pero nada más puedo tener la fe para saber que mis oraciones y mi vida en general sube como un incienso de aroma agradable para Dios. Y yo creo que ese es el fin de todo cristiano, o debería ser nuestro fin, de agradar a uno, o sea, solamente a Él, solamente a Dios, Jesucristo. Sí. Y por ejemplo, yo ahorita que dices eso, a lo mejor no sé si esa actitud de Pablo de a pesar de esa tribulación que estaba pasando, a lo mejor el seguir predicando y en amor y así, puede ser como una alabanza para Dios, ¿no? Sí. Y aquí en el 12, regresándonos un poco, dice, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Sí. Y a lo mejor él está haciendo esa alabanza desde la cárcel. Sí. Está muy chido. Sí. Me encanta. Justamente, facto. O sea, al final de cuentas, Él nos bendijo eternamente, pero al final de cuentas esto es para gloria a Él. Sí. O sea, es para gloria para Dios. O sea, y él pudo haber estado diciendo, no, es que yo quiero predicar desde un castillo, ¿no? O sea, sí, que me atiendan y que todo. Pero no, pues le tocó predicar mediante la carta que hizo en la cárcel. Sí. Sí. Entonces, o sea... Es algo que también tenemos en un estudio de Hechos, no sé si se acuerdan, cuando a Pablo le dicen que le va a predicar a reyes y todo esto, como que yo creo que si a cualquiera de nosotros nos dicen, le vas a predicar a reyes y esto, Sí. Pablo siempre llegó en condición de preso, o sea, nunca llegó en condición como de alta estima. O sea, sí le predicó a reyes, sí le predicó o sea, sí hizo lo que Dios le prometió, pero a lo mejor no de la forma en la que él inicialmente hubiera creído. Pero, y eso está increíble, por ejemplo, ¿qué pasaría si, oye, tú vas a llegar a multitudes, pero chances de multitudes es que toda tu vida vas a tener que estarle predicando a una persona por persona, por persona, por persona, por persona, y al final sigues una multitud, lo cual yo creo que es increíble. O sea, yo a día de hoy, o sea, predicar la dos para mí es mucho mejor, porque, por ejemplo, ¿no? O sea, con ustedes dos, cuando estamos en un grupo, o sea, para mí es mucho mejor, porque al final ese es el discipulado que pide Cristo. O sea, Jesús sí predicaba a las multitudes, pero sus discípulos solamente fueron 12. Y eso está increíble. ¿Dónde nos quedamos? 18. ¿Alguien quiere leer? ¿Tú? Ok. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que le creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, de autoridad, poder y demonio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. ¿A la iglesia? Y le da todo a la iglesia.
Esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Wow. Me gusta mucho lo que dice la Reina Valera. En el versículo 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y estos últimos versículos, primero Pablo dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y yo creo que precisamente es eso. Muchas veces lo que nos detiene de creer esto o no es que no pedimos a Dios que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para entender realmente, o sea, toda esta verdad espiritual y esta verdad que viene de parte de Dios, que Dios es el nombre, sobre todo nombre, o sea, que todas las cosas las sometió bajo su poderío. Y yo creo que a medida que vamos conociendo de Dios e intimando con Él y estando realmente enamorados de Cristo, podemos, más que entenderlo, podamos tener una vida que vaya conforme a estas realidades espirituales. Porque si todo esto que traemos, o sea, no lo llevamos como a la práctica, pues realmente yo creo que pues de nada sirve, ¿no? O sea, está muy padre, o sea, realmente dices, wow, pero si yo no creo que todas estas cosas son verdad, pues yo creo que mis ojos no han sido alumbrados de entendimiento. Porque yo creo que es imposible contemplar a Dios y seguir siendo igual. Sí. Igual completando, dice: alumbrad los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y también en el 7 y en el 9, en el 7 dice, menciona lo mismo, según las riquezas de su gracia, igual que aquí más adelante. Pero en el 9 dice, dándonos a conocer el misterio. Ok, se nos había parado el video, pero regresamos. Igual yo quería como hacer este comentario de que en el 9 dice, en el versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según lo que le plazca. Pero es por eso que Dios quiere que nosotros tengamos ese entendimiento, es por eso que nos da sabiduría, toda sabiduría e inteligencia. Y yo quiero entender que es la razón por la que Pablo ora por la iglesia de Éfeso cuando dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Qué chido. ¿Tu amigo? Pues igual, retomando esa parte, ¿a quién no le gustaría ser iluminado? Sí. O sea, realmente, a lo mejor exactamente no sé a qué se esté refiriendo Pablo, pero se me hace muy interesante, o tengo mucho esa duda de ¿qué se les va a hacer, qué se les va a iluminar? O sea, ¿qué quiere que se les ilumine a los de la iglesia de Éfeso? Pues aquí dice, ¿no? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, yo creo que precisamente es entender, o sea, cuál es nuestra esperanza. O sea, precisamente cuando nos es alumbrado nuestros ojos, es entender plenamente cuál es nuestra esperanza y tener literalmente toda nuestra esperanza, o sea, en eso, o sea, en la restauración futura. Pero ahí la esperanza, ¿cómo definirías la esperanza? En este contexto, esperanza es literalmente estar plenamente confiado y plenamente convencido y seguro de que lo que Dios dijo que va a suceder va a pasar tal cual Él afirma que va a pasar. Es decir, que nosotros vamos a estar delante de su presencia, vamos a estar disfrutando con Él eternamente. Porque precisamente, o sea, no creo que fuera sencillo evangelizar un lugar en donde pues toda su cultura era politeísta y donde Él dice, ¿sabes qué? O sea, como yo lo puedo entender como cierto, desechen todo esto y pon tu esperanza en algo que viene, porque evidentemente no es de extrañar que a partir del año 70 después de Cristo, pues muchos, y en ese tiempo también, o sea, la iglesia fue perseguida y muchos pues eran mártires, o sea, igual como vemos en Hechos, el primer mártir con Esteban. Entonces dice Pablo, ¿sabes qué? No te concentres en las cosas de ahorita, sino pon tu esperanza en las venideras, o sea, en las que vienen, o sea, después de esta vida. Eso es lo que yo interpreto como la esperanza. Y ya al final, para concluir el 23, a mí me dice que precisamente la iglesia, la cual es su cuerpo, y creo que estaba leyendo en otra Biblia,
Y me encanta lo que hablaba del cuerpo de Cristo, porque muchas veces podemos entender muchas cosas, pero yo veo que así como, por ejemplo, un pan, ¿no? Que, como decía esta, ¿cómo se puede decir? Comparación, donde decía que un pan, pues primero tienes que tener muchos granos, o sea, el pan no se forma de un grano, o sea, tiene que ser muchísimos, y después necesitas agua, que es, digamos, el bautismo. Entonces, como que se empiezan a unir, pero para que se forme el pan, pues necesitas fuego, o necesitas pues algo caliente, ¿no? El cual funge en nosotros como cuerpo de Cristo, como el Espíritu, para que entonces se forme el pan. Y el pan, pues ya digamos, así como fue la última cena, ya es que Jesús dice, este pan representa mi cuerpo. Efectivamente es eso, o sea, como todos nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo y de cómo es necesario pues el Espíritu para que pues todos podamos crecer y que podamos ser uno, porque el cuerpo es uno, o sea, el cuerpo no es los metodistas, el cuerpo no es los bautistas, el cuerpo no es solamente los pentecostales, o sea, el cuerpo es todo el cuerpo, incluso el cuerpo también involucra pues a los judíos mesiánicos, y eso está increíble, la verdad, porque está implícito que Jesús lo que espera es una unidad completa y total de sometimiento mutuo y de ser mansos y humildes como Él fue manso y humilde. Y eso es con lo que concluye Pablo. El primer capítulo. El primer capítulo. ¿Algo más que agregar? Pues nada, simplemente estoy feliz, estoy agradecido que se dio este momento, este rato para poder hablarlo. Y pues estoy animoso y espero, primero Dios, si ese es el plan, seguir compartiendo esto con ustedes y con todos. Sí. Igual a mí me agradó demasiado. La verdad, me entraron muchas cosas a la cabeza, como querer volverlo a repasar, y entender a lo mejor un poquito más. Sí. Pero todo muy bien. Y la verdad, muy expectante a lo que venga en el segundo capítulo. Sí, igual yo, la verdad es que estoy muy feliz. Efesios es una locura, igual pues te invitamos a que lo leas más pausadamente en tu casa y que puedas también estudiarlo. Y sobre todo también, pues agradecer si se quedaron hasta aquí viendo, porque la neta sé que de repente es complicado lanzar ideas, pero queríamos eso precisamente, o sea, como tener diferentes posturas, o sea, diferentes pues perspectivas, lo cual yo considero que es bastante sano. Sí. Igual, después mejoraremos la calidad del audio. La calidad del podcast. La calidad del podcast. Después ya nos van a ver ahí en Tulum. Nos van a ver volar. Volar en medio de un podcast, ¿no? Así que... Y ya, eso es todo. Gracias por ver. Nos vemos. Otra vez. ¿La podemos cortar? Listo. 3, Vámonos. 2. Un gusto. Un gusto estar aquí. Un gusto. Un gusto estar con ustedes. Abrazos. Hermano, Bro. Abrazos. Espero que estén bien. no me gustó la despedida. Lo más difícil es terminar. Otra vez, no me gustó la despedida. A ver, La siento muy tiesa. ¿qué vamos a hacer? Pues nada más agradecer. Y agradecer, gracias. Nos vemos en el siguiente. Ajá. Hermanos, más fue todo. contenido. Esperemos que les haya gustado. Gracias por verlo. Y lo esperamos en el siguiente. Lo que dijo él. Dilo. Tú, la idea. Sí. No se me olvidó. Todos somos iguales en Cristo. Bueno. Y ahora se va a despedir, Alex. Bueno, hermanos, eso ha sido todo por este primer capítulo. Agradecemos que se hayan quedado hasta el final. Agradecer a mis compañeros, agradecer a Dios. Y nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Sí. Nos vemos. Nos vemos. Bendiciones. Bye. Chao. Venga.